El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. El asma es la enfermedad respiratoria más frecuente en la población. En Chile tiene una prevalencia entre escolares, entre 15 y 18%, la que ha aumentado notoriamente en los adolescentes. Conversaremos de esta patología con el doctor Miguel Antúnez, broncopulmonar de Clínica Alemana y miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar acá conversando de este tema. Pascal, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Doctor, partamos por algo contingente respecto al asma, ya que usted fue parte de un estudio, una investigación que habla del inhalador azul, el famoso salbutamol. Correcto. De alguna manera se ha extendido su uso como una única forma, un único tratamiento, y esto no estaría correcto. Explíquenos un poco más sobre el inhalador azul y por qué hay una discusión en torno al tema. El inhalador azul, o mejor conocido como salbutamol, es el broncodilatador más frecuentemente utilizado en patología respiratoria y específicamente en el asma. Y se usó durante muchísimos años como la primera línea de tratamiento en esta enfermedad, cuando se pensaba aún de que esta era una enfermedad eminentemente en la cual los bronquios se cerraban, se obstruían. Entonces, cuando se obstruyen e impiden el paso del aire, el paciente tiene problemas fundamentalmente en expeler el aire o inhalarlo, además también, por lo tanto, le cuesta, tiene silbidos en el pecho, dificultad. Entonces, el salbutamol es un muy buen medicamento porque abre los bronquios y el paciente siente alivio. ¿Cuál es el problema? Es que tiene una duración muy corta, son horas, 3-4 horas en promedio, después de lo cual el efecto se va y el paciente nuevamente se vuelve a obstruir. Y con el paso del tiempo, los científicos y todos los estudios demostraron que fundamentalmente el asma es una enfermedad inflamatoria, o sea, la pared del bronquio está inflamada, por lo tanto se requiere un medicamento que trate esa inflamación y esos medicamentos son los corticoides. Perfecto. O sea, un tratamiento de alguna manera es solo paliativo el salbutamol y si no se combina con corticoides no va a haber un tratamiento, va a ser un alivio momentáneo solamente. Correctísimo. No es el tratamiento de rescate, de alivio, el SOS que le determina al paciente. Pero si ese tratamiento no va adosado, no va de la mano con el tratamiento de los corticoides, no sirve. Entonces, ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos los especialistas? Es que los pacientes sobreusan este medicamento en desmedro del corticoide. Entonces, muchas veces sin siquiera tener la receta, ¿no? Es como si es que ellos saben que son asmáticos o tienen algún episodio más crítico, etcétera, recurren al salbutamol. Absolutamente. Y per se. Es más, a pesar de que se requiere una receta en Chile por la legislación sanitaria, el medicamento es muy fácil de obtener en las farmacias de venta libre. Por lo tanto, claro, el paciente siente que ese es el medicamento como que es el que hace la pega, el que me alivia rápidamente, porque el corticoide, si bien hace un trabajo a largo plazo, el paciente no siente el efecto inmediato, porque no lo tiene inmediato el efecto en cierta forma. Claro. Doctor, ¿y este medicamento, o sea, el corticoide o el tratamiento tiene que ser combinado de alguna manera? Bueno, la base en algunos pacientes puede ser solamente el corticoide. La gran mayoría de los pacientes tienen una enfermedad leve, benigna, muy fácilmente tratable, con dosis muy pequeñas, 2 veces al día máxime probablemente, del corticoide, su enfermedad se logra controlar. Es decir, tú desinflamas los bronquios, el paciente puede respirar mejor, no tiene síntomas y anda bastante bien. En un porcentaje menor, ese corticoide puede ir asociado en el mismo inhalador con otra sustancia que es un broncodilatador, parecido al salbutamol, pero que tiene un efecto más prolongado. Por lo tanto, la combinación de ambos al mismo tiempo, el doble efecto, dilata y desinflama y el paciente anda mucho mejor. ¿Cómo ha ido evolucionando el asma durante los años? Lo pregunto porque antes se veía como algo de que afectaba mucho, por ejemplo, para desempeñar algún deporte de alta exigencia. Además, se suma que estando en ciudades de Chile
que están altamente contaminadas, como Santiago, como Temuco, también eso puede influir. ¿Cómo ha ido evolucionando la enfermedad acá en nuestro país? Es muy cierto. Antiguamente, por decirlo de alguna forma, se pensaba que el paciente asmático estaba en desventaja, tenía que vivir en una burbuja. Había una especie de estereotipo hasta en las películas, ¿no? Correcto. El niño que o frente a las emociones. Usaba el inhalador, etcétera. Correcto, frente a las emociones, a un impacto. Claro, no podía enfermarse, no podía salir, tenía que evitar el frío, para qué decirlo con el esfuerzo físico. Pero eso ha cambiado completamente. El paciente asmático es un paciente que si usa su medicación en forma habitual todos los días puede hacer una vida absoluta y totalmente normal. A pesar de que es una enfermedad que hasta el momento no tiene una cura, pero tú puedes llevar esta enfermedad a lo largo de tu vida en forma muy fácil y tener ninguna restricción, ni en deporte, ni en viajes, ni en ningún tipo de otra actividad exactamente, claro, que tú quieras desarrollar. Claro, y en cuánto afecta la contaminación ambiental y en nuestro caso, en nuestro país, que hay varias ciudades altamente contaminadas. Mucho. La contaminación ambiental no solamente es un problema para los asmáticos, sino que para todos los enfermos respiratorios que tienen algún grado de detrimento en su función respiratoria. Pero el asmático, y afecta aún más en plena campaña de invierno. Correcto. Te hace más propenso a que tu vía aérea, tus bronquios estén inflamados porque estas sustancias, estas partículas que están en suspensión en el aire entran y producen un fenómeno más inflamatorio, obstruyen y te hacen más propenso a las crisis de asma y también a las infecciones. Exactamente. Y, doctor, han aumentado, por ejemplo, las alergias. Se sabe, se conoce que hay cifras que han ido en aumento. ¿Pasa lo mismo con el asma como patología? ¿Se ha ido diagnosticando más o hay más personas que lo están padeciendo? Dos cosas muy importantes con respecto a lo que tú decías. Las alergias son la causa más frecuente de asma en el mundo, tanto en la población infantil como en la población adulta. La prevalencia de la enfermedad se ha duplicado en las últimas 2 décadas, desde un promedio de entre un 5 o 8%, como tú muy bien lo mencionabas, probablemente a un 15 o un 16%, depende de dónde se haga la medición. Claro. Pero ese es el concepto, se ha duplicado la prevalencia. Cada vez hay ¿Eso en cuántos años? En las últimas 2 décadas. O sea, cada vez hay más pacientes alérgicos, cada vez hay más pacientes asmáticos. Ya. Doctor, ¿y eso tiene algún correlato con el contexto en el que estamos? ¿Qué explicaría este aumento? Bueno, con el paso del tiempo, al haber mejores técnicas diagnósticas, al haber mayor conciencia tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes tienen cada vez más acceso a la información, más educados buscan y el diagnóstico se hace más frecuentemente. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos cifras que hablan de que, si bien la enfermedad es tremendamente frecuente, es subdiagnosticada y es subtratada, o sea, la diagnosticamos menos de lo que debiésemos, la tratamos menos de lo que debiésemos. Por lo tanto, eso hace con el tiempo de que tengamos ese doble problema. Las alergias también con el desarrollo del mundo moderno aumentan. Esto es lo que antiguamente se conocía como la teoría de la higiene, por eso que las alergias son más frecuentes, por ejemplo, en los países nórdicos, donde hay mucha higiene y no hay tanto contacto, por así decirlo, con el polvo, con la naturaleza. Es una forma así bien gruesa de explicarlo. Claro, es como... Exactamente. Y con el paso del Porque los niños también tienen poco contacto con estos alergenos en algún momento. Correcto. Hay menos exposición. Tu sistema inmunológico, por así decirlo, tiene menos relación con lo que habitualmente con el polvo, con los pólenes, con los ácaros. Es más reactivo. Claro, con la capa de los animales. Entonces, cuando tú le restas esa interacción, tu sistema inmunológico interactúa por primera vez, reacciona en forma exagerada. Eso es, en cierta forma, el proceso alérgico. Perfecto. Doctor, hemos hecho un recorrido un poco de atrás para adelante. Vamos a partir ahora con lo inicial, los síntomas del asma. ¿Cómo darme cuenta que soy asmático o que mi hijo, hija, padece de asma? El asma suele ser muy estereotipada en su forma de presentación. Primero, es un conjunto de síntomas más que un solo síntoma aislado. Me explico. La gran mayoría de las veces el paciente tiene tos, la asociación de tos, dificultad para respirar o la sensación del pecho cerrado. Pero eso, estando, como decirlo, en un estado normal de no enfermedad, ¿o le pasa cuando se resfría, por ejemplo? Correcto, no debiese tener esos síntomas, pero cuando esos síntomas se presentan, los más frecuentemente vistos por nosotros son por así decirlo, esos 3 síntomas: tos, ahogos y silbidos en el pecho. Obviamente que si ese paciente tiene esos síntomas, lo más probable es que esté con su asma descontrolada, que esté muy sintomático. Ya.
¿Por qué lo digo? Porque muchas veces si un paciente se presenta solamente con tos o solamente con ahogos, ya la posibilidad disminuye un poco en la sospecha diagnóstica. Entonces, un paciente que acude a ti con esos síntomas, tú le preguntas cuán frecuentes son esos síntomas, porque el asma tiene otra característica. Es periódica, es repetitiva, es recurrente. No es solamente un episodio de estos síntomas, porque, por ejemplo, tú puedes tener una infección. Supongamos ahora en este periodo de tiempo una infección. Están todos infectados, Sí, así es. una infección por influenza. Tus bronquios pueden obstruir si tú puedes desarrollar estos mismos síntomas y muy similares a los de un asma. Pasa la infección, los síntomas ceden y no vuelves a repetirlo. No eres asmático probablemente. En cambio, el asmático constantemente con el frío, con la contaminación, con las infecciones, con las alergias, tiene recurrentemente estos síntomas. La segunda gran característica es que esos síntomas suelen responder al tratamiento con el broncodilatador, con lo que conversábamos en primera instancia con el salbutamol. Eso ya es otra sospecha, es otra clave diagnóstica. ¿Cómo así, doctor, que se alivian con Exactamente. la respiración con un... Claro, porque el bronquio al estar obstruido, al estar inflamado, tú le das esta sustancia, se dilata. Entonces dice, bueno, síntomas recurrentes, más la respuesta al inhalador, es altamente sugerente que sea un paciente asmático. Y si esos síntomas tienen gatillantes bien conocidos, como lo que conversamos, y siempre o en general suelen estar relacionados con esas situaciones, tabaco, lo repito, contaminación, emociones, ejercicio, infecciones, entonces es altamente probable que el paciente sea asmático. Y ahí lo que corresponde es que tú hagas algunas pruebas, algunos test para certificar esta sospecha. Ya. Doctor, ¿y estos test se hacen a partir de qué edad? Porque, por ejemplo, un paciente muy pequeñito, un lactante o estamos hablando de 2, 3 años, ¿se puede diagnosticar de todas formas? Se puede diagnosticar. A ver, el examen básico para hacer el diagnóstico de enfermedad es un examen que se llama espirometría, en el cual el paciente... Me hice una espirometría. Exactamente. Sí. Tú te sientas frente a una máquina especial, es un computador que mide los flujos que tú puedes generar tanto al inhalar como al exhalar. Claro, uno tiene que soplar, ¿no? Exactamente, tienes que soplar profundamente, respirar, y eso hace una medición. Y esa medición se compara con las personas de tu edad, de tu sexo, con tus medidas y ves si tú estás a ese nivel o estás por debajo, por así decirlo en forma sencilla. En un promedio. Claro. Exactamente. Y si se cumplen los criterios, tú puedes decir, bueno, este paciente tiene síntomas y tiene un examen concluyente, ergo es diagnóstico de asma y tú le inicias el tratamiento. Perfecto. En la población más pequeña es más difícil porque es un examen en general que requiere seguir instrucciones y hacerlo repetidamente, pero existen otras técnicas, los pediatras son muy hábiles en este aspecto, existen otros exámenes que también permiten evaluar a la población más pequeña sin tener el mismo grado de dificultad. Lo mismo pasa en la población mayor. Los adultos mayores también a veces tienen la dificultad para hacer esta coordinación y existen otras técnicas que permiten hacer el diagnóstico. Diagnosticarlo. Entonces Correcto. Se puede diagnosticar en distintas edades, pero claro, lo más fácil es a través de este examen. Correcto. Perfecto. Doctor, vamos a seguir conversando de este tema. Los invitamos a todos en sus casas, además, que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Pero antes, un consejo, porque si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando junto al doctor Miguel Antúnez, broncopulmonar de Clínica Alemana. Estábamos conversando de un tema que siempre me gusta sacar a colación porque tenemos una campaña acá también. La semana pasada conversamos del cáncer al pulmón, cómo se han elevado las cifras también. Hicimos instantes llamados, repetitivos llamados para dar un respiro a los pulmones. En el caso del asma también debería ser así respecto al tabaco, ¿no, doctor? No solo en relación al asma, todas las enfermedades respiratorias, sí. Y cardiovascular y cerebrovascular. Absolutamente. Es un hábito con marcado riesgo fundamentalmente respiratorio y cardiovascular. Claro. Sin duda que sí, y todo paciente asmático no debiese fumar. No debiese fumar ni siquiera un poquito.
No, no porque la inhalación, aunque sea en una sola vez en forma aislada, claro, es menos probable que tenga síntomas, pero sin duda que te provoca la irritación de las vías respiratorias. Y en un paciente pediátrico cuyos padres fuman, ¿eso también lo puede afectar? Bueno, existe el tabaquismo Pasivo. activo, el pasivo además también es cuando yo estoy fumando al lado tuyo, tú sin serlo, pero también existe el tabaquismo de tercera mano, que es yo siendo fumador, mi ropa, mi pelo, mi cuerpo, mi piel quedan impregnados de todo el material y por más que yo no fume, si me acerco, por ejemplo, a un niño, si soy un papá fumador, me acerco a un niño, ese niño va a inhalar esa sustancia y puede que eso irrite y sensibilice sus vías respiratorias. Eso está demostrado. Y si a eso le sumamos una campaña de invierno que está bastante compleja este año, que se ha visto que han aumentado la circulación de algunos virus respiratorios como la influenza, como el virus sincicial, crece aún más lo necesario de no fumar. O sea, frío, contaminación, tabaco, infecciones respiratorias es la tormenta perfecta. Sin duda que sí. Ahora, en Chile con la ley antitabaco, en general la cultura ha cambiado bastante. Yo diría que en general en comparación a otros lugares de Latinoamérica, si tú has tenido la posibilidad de viajar, la gente respeta bastante bien en los restaurantes, en los lugares cerrados. No falta aquella persona que no lo haga. Pero en general, eso sí, ahora en el área pública no es tanto y eso falta mucho todavía. Claro. Doctor, para acceder a los tratamientos del asma, siempre hay que recurrir, por supuesto, a un especialista. ¿Se han ampliado las opciones ya sea los medicamentos como de los inhaladores? Usted algo comentaba en la primera parte del programa. Sí, eso es una muy buena noticia. El tratamiento de la enfermedad está cubierto por ley, por garantía explícita en salud, GES o el AUGE, como se conoce. Claro. Por lo tanto, tú al momento de ser diagnosticados, el médico tiene que hacer una notificación, te notifica formalmente, tú tienes que firmar un documento y con ese documento tú puedes ir ya sea a tu prestador de salud, sistema público o privado, presentas esa documentación y tienes acceso gratuito al tratamiento, que puede ser el corticoide o la combinación. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, el tratamiento es asequible. Lo segundo es que no necesariamente el diagnóstico lo hace un especialista. Nosotros somos muy poquitos en Chile en comparación a lo que se necesita para la población y la gran mayoría de los pacientes asmáticos son vistos por médicos generales o por médicos internistas que no son especialistas, pero que pueden diagnosticar fácilmente la enfermedad y que pueden certificar e iniciar el tratamiento rápidamente. Perfecto. Doctor, ¿le parece que pasemos a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar? Recuerden que siempre en nuestro programa pueden, con el hashtag del especialista responde, participar también. Valeria Goncat pregunta, ¿cuáles son los efectos adversos que puede producir el uso permanente de Montelukast? Ahí me pilló. No sé si... voy a hablar en términos bien sencillos, no quiero ser engorroso. Este es un antialérgico, pertenece a una familia de medicamentos que se utilizan para controlar los síntomas alérgicos en una persona. Ha estado en la palestra como otros medicamentos de tiempo en tiempo con respecto a algunos efectos colaterales que pueda producir y fundamentalmente son los efectos sobre el ánimo. Han habido algunas advertencias de que en algunas personas podría inducir síntomas depresivos, pero ojo, que este es un medicamento bastante seguro, indicado por el especialista en el paciente correcto, como todas las medicaciones, tú puedes tomarlo y puedes seguir con él sin mayores problemas. Claro, finalmente el especialista para hacer ya tanto el diagnóstico necesita ciertas herramientas, etcétera, y para hacer, digamos, la prescripción de algún medicamento tiene que tener también mayor información que la que nosotros damos acá también. Entonces, para cada paciente va a haber un tratamiento, en este caso, estas terapias combinadas, etcétera, tiene que ver también mucho con el paciente. Todo medicamento, toda terapia debe ser evaluada constantemente. Por lo tanto, si tú presentas algo, cambia en tu comportamiento, tienes algún síntoma. O si hay algún antecedente. Claro, tú se lo comunicas y el doctor verá si hay una relación entre la ingesta de ese medicamento y el desarrollo de ese síntoma. Pero en resumen, quiero dejar es un medicamento que yo uso bastante por lo demás, que es bastante seguro, pero bien utilizado y con conocimiento. Claro, o sea, eso es importante porque también hoy por hoy, a través de las redes sociales, se viralizan muchas cosas, ya sea a favor o en contra de ciertos medicamentos, productos, etcétera, y eso también puede generar mitos al respecto. Así que muy bien aclararlo aquí para Valeria Goncat. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar.
Álvaro Marambio nos pregunta a través de Twitter. Mi hijo es deportista y tiene asma, lo que hace que se canse más que sus compañeros. ¿Qué se puede hacer para mejorar su capacidad pulmonar? Esta es una excelente pregunta que refleja lo que habitualmente nosotros vemos en la vida real. Es un papá que está preocupado por su hijo porque siente de que no tiene el mismo rendimiento que el resto de sus compañeros. Y eso probablemente es porque su enfermedad, estoy hablando así en forma teórica, claro, a grosso modo, no esté bien controlada o no esté suficientemente tratada y requiera otros medicamentos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir de que todo paciente asmático que quiera desarrollar una vida normal puede hacerlo y el ejercicio no es la excepción. Por lo tanto, si yo soy asmático y quiero hacer esfuerzo físico, mi enfermedad tiene que estar bien controlada. ¿Qué se puede hacer para mejorar su capacidad física? 100% de adherencia al tratamiento y evaluaciones frecuentes. El médico, yo tengo la posibilidad de llamar al hijo de Álvaro, hacerle un examen y tengo que asegurarme que esa espirometría, que es el examen que conversábamos al principio, esté normal. Porque si esa espirometría no está normal, o sea, está por bajo el promedio que él necesita. Recibiendo él su tratamiento. Correcto. Yo probablemente voy a tener que hacer un cambio en la terapia, incrementar las dosis o buscar otros medicamentos adicionales para conseguir el objetivo final, que es que este niño haga actividad física sin ningún impedimento. O sea, el asma es una patología crónica, pero bien tratada, uno debería poder llevar una actividad física o una vida completamente normal. Aún es correctísimo lo que tú dices. Quiero recalcar que el 95% de los pacientes asmáticos, o sea, 9 de cada 10 pacientes asmáticos, son asmáticos en general leves, de muy fácil tratamiento y con muy buena respuesta al tratamiento. Una pequeña proporción de los pacientes asmáticos son aquellos graves en que nosotros nos dan dificultades como especialistas, que tenemos que usar corticoides, tenemos que hacer o que se hospitalizan, pero eso es el mínimo de la población. Claro. O sea, podría mejorar en relación a un mejor tratamiento probablemente. Correcto. Perfecto, doctor. No hay ningún otro método asociado que pueda mejorar la capacidad pulmonar. Bueno, sí. Vivir en un mundo libre de contaminación probablemente. Es correcto. Hay algunos ejercicios físicos que son mejores para un paciente asmático que otros. Por ejemplo, en el caso del atletismo, por ejemplo, todo lo que es ejercicio físico a alta intensidad puede ser un poco más dificultoso para un paciente asmático, por ejemplo, correr por cortas distancias. Pero, por ejemplo, la natación es un excelente deporte para los pacientes asmáticos. Bueno, y ahí hay que buscar en el caso particular del paciente qué es lo que mejor se adecua a sus necesidades. ¿Y por qué la natación es...? Lo pregunto así, casi haciendo una consulta personal. No, está muy bien. Y soy asmática. Lo que tú requieres es de esta sincronización entre la respiración y los momentos en los cuales no respira, o que se llama apnea, hace en cierta forma que tú puedas entrenar y puedas desarrollar una mayor capacidad, un mayor volumen de tus pulmones, y eso, lo que antiguamente, por ejemplo, con los pacientes asmáticos, que tenían que inflar globos, por ejemplo, claro. ¿te acuerdas? Es un ejercicio, por así decirlo, de entrenamiento kinésico para poder desarrollar eso. Perfecto. O sea, hay formas de respirar mejor también. Por supuesto. La medicina del deporte, hay especialistas, colegas que son... Que hay también en clínica alemana. Correcto, hay un especialista... Alemana Sport. Exactamente. Que se dedican específicamente al mejor rendimiento y específicamente en el área respiratoria. Perfecto. Pasemos a alguna otra de las preguntas que nos hacen llegar a través de redes. María José Vidal, ¿el asma se puede confundir con algún tipo de enfermedad respiratoria? En ese caso, ¿cómo se puede distinguir? Otra muy buena pregunta, por supuesto, porque son síntomas bastante, por así decirlo, poco específicos. Se pueden confundir con otras patologías. La tos puede producirse no solamente por asma, por una infección o por tener daño por tabaco. Por lo tanto, quiero recalcar lo que dije al principio, que la sospecha del asma es el conjunto de esos síntomas juntos repetidamente a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, un paciente fumador, un paciente que tiene daño en sus pulmones por el tabaco, puede tener síntomas muy similares al asma. ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, es una edad diferente, en general es una persona que ya tiene una historia de tabaquismo de muy larga data, y en general los síntomas no suelen ser intermitentes o recurrentes, sino que son permanentes. Hay otras enfermedades que se produce una inflamación de la vía respiratoria de los bronquios y que el paciente puede tener tos o producción de moco, por ejemplo, cuando expectoran mucho. Si hay fiebre, probablemente una infección. Claro, porque eso es en la parte aguda. Yo me refiero un poco hacia más largo plazo, pero cuando son síntomas esporádicos o, por ejemplo, no sé, fiebre, dificultad o dolor muscular, claro, o dolor en el pecho, claro, esto no es asma.
Doctor, ¿y se puede diagnosticar en distintas etapas de la vida? ¿Yo puedo no haber sido asmático en toda mi vida y desarrollar asma a avanzada edad? Existe un estereotipo o un mito, por así decirlo, en la sociedad de que pareciera ser que uno nace asmático. Y no, el asma es una enfermedad que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez temprana, siendo adulto mayor. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Perfecto. O sea, no es que siempre lo fui y no lo supe. No, lo que pasa es que lo más frecuentemente que nosotros conocemos es el paciente asmático alérgico, y ese es un perfil bien conocido del típico niño que empieza a obstruirse, a tener síntomas tempranamente en la vida, que es alérgico, que lo ve el pediatra inicialmente, que sigue teniendo problemas y que así va a lo largo de la vida. Pero tú puedes haber sido una persona absolutamente sana, sin mayores problemas, no fumar y tardíamente, no sé... Aparecer estos síntomas. Exactamente. Perfecto. Alcanzaremos a ver otra pregunta, que ya se nos acaba el tiempo. Veamos la siguiente pregunta. Romina Bloomberg nos pregunta: tengo rinitis alérgica e igual se me cierra el pecho. ¿Qué puedo hacer? Mucho, porque estas son dos enfermedades que están unidas muy cercanamente. Cuando a ti se te inflama la nariz, la alfombra que recubre la nariz es la misma alfombra, por así decirlo, que recubre toda tu vía respiratoria. Por lo tanto, si la nariz está con moco, está cerrada, lo más probable es que tus pulmones también vayan a estar reaccionando, y es solo cosa de tiempo que tus bronquios puedan empezar a tener síntomas de asma. En otras palabras, una persona que tiene rinitis alérgica tiene una alta probabilidad de ser asmático o de desarrollar asma a lo largo del tiempo. O sea, lo primero que tiene que hacer es ir a un especialista. Es altamente probable que si esta persona trata su rinitis alérgica, los síntomas del pecho o de asma cedan. Entonces es muy importante tratarlo. Está relacionado. Así, y bueno, y es un tratamiento muy símil. También son corticoides que se utilizan con inhaladores en la nariz. Perfecto. Clarísimo, doctor. Solucionó varias dudas, tanto de nuestros comentarios habituales de las personas que estuvieron muy bien. Les agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas, y también dudas que teníamos. Yo siempre tenía esa duda y no me había atrevido a preguntarle a un broncopulmonar si uno nacía o se podía hacer asmático. Muchísimas gracias, doctor. Los invitamos también a revisar el artículo que preparó 24horas.cl respecto al asma y sus tratamientos. Muchísimas gracias, doctor. Recordamos que estuvimos con el doctor Miguel Antunes de Clínica Alemana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paca. Y los invitamos a todos ustedes a seguir informándose en nuestro canal de noticias. ¡Chao! El especialista responde.